Toda la Biblia en un año es un proyecto educativo e independiente, ajeno a cualquier organización, y solo publica su contenido en sus plataformas oficiales. Si tienes dudas o quieres conocer más, te invitamos a contactarnos en nuestras redes sociales. Bienvenidos al día 202, julio 21, para conocer lo que Dios quiere decirnos en toda la Biblia en un año. ¡Comencemos! Nuevo Testamento. Romanos 7, 1-13. No más atados a la ley. Capítulo 7. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. La ley de Dios revela nuestro pecado. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron, en cambio, muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa, y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley, que es buena, provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Si este video te gusta, ayúdanos a llegar a más personas. Suscríbete, dale me gusta y comparte el video. Continuamos. Salmos. Salmos 17, 1-15. Oración de David, capítulo 17. Señor, oye mi justo ruego, escucha mi clamor, presta oído a mi oración, pues no sale de labios engañosos. Sé tú mi defensor, pues tus ojos ven lo que es justo. Tú escudriñas mi corazón, tú me examinas por las noches. Ponme, pues, a prueba, que no hallarás en mí maldad alguna.
No pasarán por mis labios palabras como las de otra gente. Pues yo cumplo con tu palabra. Del camino a la violencia he apartado mis pasos. Mis pies están firmes en tus sendas. A ti clamo, oh Dios, porque tú me respondes. Inclina a mí tu oído y escucha mi oración. Tú, que salvas con tu diestra a los que buscan escapar de sus adversarios, dame una muestra de tu gran amor. Cuídame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. De los malvados que me atacan, de los enemigos que me han cercado. Han cerrado su insensible corazón, y profieren insolencias con su boca. Vigilan de cerca mis pasos, prestos a derribarme. Parecen leones ávidos de presa, leones que yacen al acecho. Vamos, Señor, enfréntate a ellos, derrótalos. Con tu espada rescátame de los malvados. Con tu mano, Señor, sálvame de estos mortales que no tienen más herencia que esta vida. Con tus tesoros les has llenado el vientre. Sus hijos han tenido abundancia, y hasta ha sobrado para sus descendientes. Pero yo en tu justicia contemplaré tu rostro. Me bastará con verte cuando despierte. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte el mensaje. Continuamos. Proverbios. Proverbios 19, 22, 23. De todo hombre se espera lealtad. Más vale ser pobre que mentiroso. El temor del Señor conduce a la vida. Da un sueño tranquilo y evita los problemas. Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas 4:1 a 6:11. Muebles y utensilios del templo. Capítulo 4. Salomón también mandó hacer un altar de bronce de 9 metros de largo por 9 de ancho, y 4,5 de alto. Después fabricó un enorme tanque para el agua. Era redondo y de un borde al otro tenía 4 metros. Su altura era de 2 metros y 25 centímetros, y su circunferencia era de 13 metros y medio. Decoró todo el borde con figuras de toros. Cada 45 centímetros había 10 toros. El tanque estaba sobre 12 toros de bronce. 3 de estos toros miraban al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste, de modo que sus patas traseras quedaban hacia adentro. Las paredes del tanque eran de 8 centímetros de grueso. Su borde se parecía a una flor de lirio abierta. En el tanque cabían 44,000 litros de agua. Salomón también hizo 10 recipientes para lavar todo lo que se usaba para las ofrendas quemadas. 5 recipientes estaban en el lado sur del templo y 5 en el lado norte. Hizo también 10 candelabros de oro, como Dios lo había ordenado, y los puso en el templo, 5 en el lado sur y 5 en el lado norte. Además hizo 10 mesas, que también colocó en el templo, 5 en el lado sur y 5 en el lado norte. Hizo también 100 tazones de oro. Además, Salomón mandó construir el patio de los sacerdotes y el patio principal, cada uno con sus puertas, las cuales recubrió de bronce. Hiram también hizo las ollas, las palas y las vasijas. Así terminó todo el trabajo que hizo para el templo de Dios, por encargo del rey Salomón. Estos son todos los trabajos que realizó: las 2 columnas, la parte superior de cada columna, las 2 decoraciones en la parte superior de las columnas, y las 400 figuras de esas decoraciones.
También hizo las 10 bases y los recipientes que iban sobre ellas, el gran tanque para el agua y los 12 toros que lo sostenían, y las ollas, palas y vasijas. Todo lo que Hiram hizo para el templo de Dios a pedido del rey Salomón era de bronce pulido. Los utensilios de bronce los hicieron en moldes de arena, en la región del Jordán, entre Sucot y Zaretán. Salomón no pidió que pesaran los utensilios de bronce porque eran muchos. También mandó a hacer Salomón todos los demás utensilios que había en el templo de Dios: el altar de oro, las mesas sobre las que se ponían los panes que se consagran al Señor, los candelabros de oro puro con sus lámparas que había frente al lugar santísimo, para encenderlos como estaba ordenado, las figuras de flores, las lámparas y las tenazas, igualmente de oro puro, las despabiladeras, los tazones, los cucharones y los incensarios, que eran todos de oro puro. También eran de oro a la entrada del templo las hojas de las puertas interiores, las del lugar santísimo y las de las puertas del templo mismo. Capítulo 5. Y cuando se acabaron todas las obras que Salomón mandó realizar en el templo del Señor, llevó Salomón los utensilios de oro y de plata que David, su padre, había dedicado al Señor, y los depositó en los tesoros del templo de Dios. El arca de la alianza es llevada al templo. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel, a los jefes de las tribus y a las personas principales de las familias israelitas, para trasladar el arca de la alianza del Señor desde Sión, la ciudad de David. Y en el día de la fiesta solemne, en el 7º mes del año, se reunieron con el rey Salomón todos los israelitas. Llegaron todos los ancianos de Israel, y los levitas tomaron el arca y la trasladaron junto con la tienda del encuentro con Dios y con todos los utensilios sagrados que había en ella, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. El rey Salomón y toda la comunidad israelita que se había reunido con él estaban delante del arca ofreciendo en sacrificio ovejas y toros, en cantidad tal que no se podían contar. Después llevaron los sacerdotes el arca de la alianza del Señor al interior del templo, hasta el lugar santísimo, bajo las alas de los seres alados, los cuales tenían sus alas extendidas sobre el sitio donde estaba el arca, cubriendo por encima tanto el arca como sus travesaños. Pero los travesaños eran tan largos que sus extremos se veían desde el lugar santo frente al lugar santísimo, aunque no podían verse por fuera. Y así han quedado hasta el día de hoy. En el arca no había más que las 2 tablas de piedra que Moisés había puesto allí en Horeb, las tablas de la alianza que el Señor hizo con los israelitas cuando salieron de Egipto. Los sacerdotes salieron del lugar santo. Todos los sacerdotes que estaban presentes se habían purificado sin atenerse a los turnos en que estaban repartidos. Todos los levitas cantores, Asaf, Emán y Jedutún, junto con sus hijos y demás parientes, estaban de pie, al este del altar, vestidos de lino. Tenían platillos, salterios y arpas. Con ellos había 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Entonces todos unidos se pusieron a tocar las trompetas y a cantar a una voz para alabar y dar gracias al Señor, haciendo sonar las trompetas, los platillos y los otros instrumentos musicales mientras se cantaba. Alaben al Señor, porque Él es bueno, porque su amor es eterno. En aquel momento el templo del Señor se llenó de una nube, y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron quedarse para celebrar el culto, porque la gloria del Señor había llenado el templo. Salomón dedica el templo. Capítulo 6. Entonces Salomón dijo: Tú, Señor, has dicho que vives en la oscuridad. Pero yo te he construido un templo para que lo habites, un lugar donde vivas para siempre. Luego el rey volvió el rostro hacia la congregación, que permanecía de pie para recibir su bendición. El rey dijo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
que le habló a mi padre David y que acaba de cumplir la promesa que le hizo al decir: Desde que traje a mi pueblo desde la tierra de Egipto, nunca había escogido una ciudad en Israel para la ubicación de un templo en el cual estuviera mi nombre. Y nunca antes había elegido un guía para mi pueblo Israel. Pero ahora he escogido a Jerusalén para residir en ella, y a David como rey. Mi padre David deseaba construir un templo para el Señor, Dios de Israel, pero el Señor le dijo: Tu deseo de construirme una casa para honrarme es bueno, pero no serás tú quien me la construya. Será uno de tus hijos el que me edifique una casa para honrar mi nombre. Y el Señor ha cumplido lo que había prometido, porque he llegado a ser rey como sucesor de mi padre. Y he podido construir el templo para el Señor, Dios de Israel, y en su interior he colocado el cofre, y en el cofre se encuentra el pacto entre el Señor y el pueblo de Israel. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si esta entrega te gustó, te invitamos a regalarnos un me gusta, suscribirte y seguirnos para apoyar este proyecto, a compartir este mensaje con tu familia y amigos, y a comentarnos qué te habló Dios en este día. Descubre más contenido para compartir de toda la Biblia en un año en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y TikTok. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Que Dios te bendiga.